este seguramente sea el último vídeo de Heidegger, o si consigo recuperar unos apuntes que no tengo, el penúltimo. Y bueno, voy a hablar sobre la crítica que hace Heidegger a la tradición metafísica occidental a partir de Sócrates, básicamente. Como Descartes, Nietzsche, Platón, Aristóteles, Kant. Y vale, la crítica que le hace es que, según Heidegger, pues el pensamiento tradicionalmente adolece del el fallo de la presencia, ¿no? La metafísica de la presencia. Esto está relacionado con el tema de la diferencia óntico-ontológica y básicamente la metafísica de la presencia es consecuencia del olvido del ser, ¿no? La confusión del ser con el ente. Heidegger va a criticar lo que él llamó la ontoteología, que la ontología es el estudio del ser, ¿no? Del ente, tal. Y la ontoteología sería como una especie de modo impropio de la ontología. Es decir, una vez que confundimos el ser con lo ente y no comprendemos la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, llegamos a la concepción de un ser como un ente supremo, como una especie de divinidad, como que la divinidad es el ser, ¿no? Entonces así entramos en la ontoteología, es decir, entendemos la ontología como una suerte de teología. Y eso sería el enemigo de Heidegger a este respecto, porque el ser, si por algo se caracteriza precisamente, es porque no es ente, porque no es presencia, porque está desobrado, está ausente en la dimensión presente. Entonces, considerar que la divinidad tradicional cristiana, por ejemplo, puede ser sustituida por el ser, pues sería como una propuesta errónea, porque el ser nunca va a poder rellenar los huecos de determinismo cristiano, ¿no? Y de presciencia, de omnisciencia, de personificación, tal, como el ser sería otra cosa, ¿no? Entonces dice Heidegger que los presocráticos, en su concepto de physis, de naturaleza, sí que respetaban esta diferencia onticontológica. Sin embargo, a partir de eso, de Platón, pues empieza lo que se caracteriza como el recorrido del olvido del ser y sustitución de lo ente en vez de el ser, ¿no? Como que el ente le va ganando sitio al ser, en tanto que vamos olvidando que el ser es algo distinto de lo ente. Entonces eso, pues en Platón el ente se entiende como la idea, ¿no? En tanto que los entes son entes en la medida en que participan de la idea, perfecta, inmutable, eterna, tal. Entonces ya se está determinando de alguna forma que sea el ser. El ser ya no es pura potencia, sino que el ser es idea en la cual participan los entes. Y en ese sentido, pues se entiende que la idea es la pura mostración o la pura presencia, porque podemos recordar la idea solo a través de cómo se nos presenta la idea, como comparando qué es lo que tienen en común este humano y este, puedo llegar a la idea de ser humano, a través de la presencia de humano en mi campo. Y este camino sería erróneo, sería impropio según Heidegger, porque mediante la presencia, mediante lo ente, no podemos nunca llegar al ser. Entonces, la idea se entiende aquí que produce la realidad por su mera presencia. Por el mero hecho de que la idea se nos presente, es que aparece lo ente. Esto tiene relación con la metáfora óptica, la metáfora solar, del el bien como el sol que ilumina, ¿no? Igual que el ojo, que también es quien ilumina, quien percibe, quien alimenta.
Eso sería Platón. Luego Aristóteles sigue con este primer paso, porque hay 3 pasos, no lo he mencionado, 3 pasos de como este hundimiento en la metafísica de la presencia. Este sería el primero, el de Platón y Aristóteles. Platón, con su concepción de la idea, ya degenera un poco, y ahora veremos en qué sentido degenera, ¿no? En qué sentido esto es una degeneración. Pero no solamente Platón, sino que Aristóteles también, al entender la sustancia como una forma que moviliza inmanentemente al ente, es decir, esto de que baja la idea de Platón al suelo, pues por el hecho de entender que el ser radica en la forma, en el eidos también, en el aspecto, en la presencia que tiene el ente, pues está justificando el dinamismo del ser, ¿cómo se dice? El devenir, ¿no? Justifica el devenir a partir de la presencia de una forma, de un eidos. Y esto implica que está confundido también el ser con ente. Ya digo, estoy yendo muy por encima, pero bueno, son críticas que tampoco se entró mucho aquí en clase. Entonces, eso. Tanto Platón como Aristóteles en esta caracterización reducen el ser al ente, pero se trata de un ente que aún es trascendental. En el caso de Platón, pues está claro, ¿no?, que las ideas son como esta especie de réplica del mundo, ¿no?, como un segundo mundo perfecto, eterno, tal. Y en Aristóteles, pues aunque trae eso al suelo, ¿no?, a la tierra, como que lo hace tocar tierra, pero también sigue entendiendo como esta dimensión trascendental inmanente de alguna forma, ¿no? Es que tampoco sabría muy bien cómo explicarlo mejor. Pero aquí tengo eso, que Aristóteles dice que la sustancia es una forma que moviliza inmanentemente al ente. El aspecto, por tanto, la presencia, es lo que justifica el dinamismo del ser. Imagino que es lo del motor inmóvil, ¿no? Como que el motor inmóvil, a fin de cuentas, es una reducción del ser a un ente, ¿no?, a un motor inmóvil, pero sigue teniendo este matiz trascendente, en tanto que es un motor inmóvil. Eso es algo trascendente, ¿no?, que se escapa a lo ente. Una especie de ente mágico, por decirlo así, ¿no? Como las ideas también, que desde un punto de vista contemporáneo pues se pueden caracterizar como un ente, pero mágico. Entonces ese sería el primer paso de la reducción del ser al ente, que es, se reduce la pura posibilidad del ser, que sería el venir, el llegar a ser ente. Este proceso de móvil se olvida y se confunde con un ente inmóvil, pero trascendental. Luego, el segundo paso sería el de la modernidad, y ahí lo real es reducido al sujeto y sus intereses. Ya no se trata simplemente de que el ser se confunda con un objeto, bueno, con un ente, perdón, trascendental, sino que ya se empieza a caracterizar en Kant que, bueno, se empieza a caracterizar, no, se caracteriza, muy bien caracterizado además, que es que Kant, joder, bueno, no viene al caso, pero qué bien que está Kant. Bueno, eso, que se entiende este objeto trascendental como producido por el sujeto, ¿no?, por el sujeto trascendental, como que se cambia el foco y ya el objeto no es lo trascendental, sino que es el sujeto trascendental quien constituye a dicho objeto como trascendental. Y eso seguiría, según Heidegger, como ahondando en el error de la confusión del ser con lo ente. El ente pasa a ser considerado en la modernidad como objeto, como lo real para el sujeto. Es decir, lo ente ya no es ente trascendental, mágico, tal, sino que tiene esas cualidades en tanto que está relacionado con el sujeto. Y ya se empiezan aquí a ver como los intereses del sujeto, pues un punto de vista más egoísta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, aquí se habla de la macesis universali de Descartes, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso. Y se confunde aquí entonces la ontología, bueno, se confunde.
No sé, se argumenta porque la ontología, a fin de cuentas, es epistemología. En tanto que lo que importa a la hora de saber qué sea un objeto y qué no lo sea, es más bien qué es lo que nosotros percibimos como objeto, qué es lo que nosotros pensamos como objetivo y qué es lo que no pensamos como objetivo. Entonces eso, se confunde lo epistemológico con lo ontológico. Y siempre está esta dimensión de, digo mucho la palabra dimensión, pero bueno, de que se conoce algo para dominarlo. Lo que conocemos, lo conocemos en tanto que nos interesa como sujeto. Y esto va a verse porque es relevante dentro de poco. Sí, y esto también es muy interesante, pero no está del todo conectado en mi apunte. Se habla aquí de que en la modernidad, en este segundo paso del olvido del ser, ahí se basa en la necesidad de evidencia, ¿no? Como que la Macesia Universali cartesiana, a fin de cuentas, lo que busca es una evidencia pura y única que fundamente la construcción de todo un sistema. Entonces, como esta necesidad de autoaseguramiento, de eso, de evidencia, es reseñable en este segundo paso. Y no solamente se manifiesta en la filosofía cartesiana o moderna, sino que también se manifiesta en distintos lenguajes matemáticos, como la conversión en lógica del lenguaje cotidiano del positivismo. No es como esta especie de proyecto de evidenciación de la racionalidad trascendental dentro o de la lógica trascendental, ¿no? Dentro del mundo real. Como esta especie de intentar destapar cuáles son los engranajes puros lógicos que hay por debajo del aparente caos. Este afán es un afán que viene del proyecto moderno. Entonces eso, abren el sujeto moderno a través de una necesidad de autoaseguramiento en la existencia. Es como una especie de yo solamente soy yo en tanto que puedo asegurarme de que soy yo. ¿Sabes? Como que parece que de repente hay una especie de inseguridad que se mete, se cala en los huesos y viene relacionada con esto, con la voluntad de dominio del humano, ¿no? Que Heidegger nos dice que, bueno, mi apunta sobre Heidegger explican que, o sea, dicen que, joder, madre mía, qué follón, que no es que en la antigua Grecia, por ejemplo, esta voluntad de dominio estuviese ausente y que de repente cuando llegó la filosofía de la Macesia Universal y kantiana, apareció esta voluntad de dominio. No es eso, sino que esta necesidad de autoaseguramiento, de dominar al objeto que nos fundamente como sujeto, lo que ocurre es que se hace manifiesta en la modernidad. Pero en la antigua Grecia estaba, solo que estaba como impensado, debido a la existencia epocal de cada momento. Eran como condiciones preconscientes, según el lenguaje de Heidegger, ¿no? No es que de repente llegase una necesidad de dominio de la naturaleza, tal, ¿no? Eso siempre ha estado en el ser humano. Pero en la antigua Grecia la respuesta que daban a la pregunta por el ser no necesitaba que hubiese una respuesta manifiesta a dicha pregunta, como el ser del sujeto implica un dominio sobre el objeto. Eso no estaba manifiesto en la antigua Grecia, sino que estaba implícito. Y sin embargo, en la modernidad, por el cambio epocal, pues se necesitó de alguna manera, ¿no? Como que fue vigente esta voluntad de dominio. Se hace explícita. Y como ya he dicho, eran 3 pasos del olvido del ser. El primero, el de la antigua Grecia, con Aristóteles y Platón. El segundo, el de la modernidad, con la Macesia Universali y Kant. Y el tercer paso sería el del mundo contemporáneo, que ya refiere a la comprensión técnica del mundo, que está el texto de ¿qué es técnica? De Heidegger.
Pero esto de aquí creo que no es sobre ese texto. O sea, está basado en el texto, pero no son apuntes del texto directamente. Bueno. El caso es esto, que en el mundo contemporáneo, a través de la comprensión técnica del mundo, se manifiesta algo que ya estaba en el segundo paso de la modernidad, del olvido del ser de la modernidad, que es la voluntad de aseguramiento, que transforma al objeto en un objeto específico. Es decir, al principio se olvida el ser, se confunde el ser con el ente. En el primer paso, en la época griega. Luego, este ente se confunde a su vez con un objeto, en Kant. Y en el tercer paso, en la edad contemporánea, en la comprensión técnica del mundo, este objeto se pasa a comprender como un objeto distinto al resto de objetos. Es como ya una definición más especializada, más especial, más sui generis, una definición queer de objeto. Y el objeto, que antes era ente, pasa de ente a objeto, y luego ese objeto pasa en la contemporaneidad a ser entendido como existencia. Es decir, como un producto, que, pues, como los productos que están en stock en las tiendas. ¿Qué implica esto? Pues que algo es objeto ya no en tanto que es constituido por el sujeto trascendental kantiano, sino que algo es objeto si tiene tres rasgos. 1. Es calculable. 2. Es acumulable. Y 3. Está al servicio del arbitrio humano. Que no es lo mismo que sirva, o sea, el hecho de que esté disponible para el arbitrio humano no significa que esté disponible para el proyecto propio de la existencia humana. No es como el objeto es algo que sirve para alcanzar la meta humana, no, sino más bien se olvida la meta humana, se olvida el proyecto humano y se le da importancia al arbitrio humano, que sería algo así como el modo impropio, ¿no? Es como muy recurrente lo de la propiedad e impropiedad. Bueno, a recalcar sobre el tema este de la técnica, porque Heidegger no dice que el problema sea la técnica, como que la técnica sea la causante del olvido del ser, ni que sea algo malicioso en sí mismo, sino que, bueno, incluso dice que la esencia de la técnica no es técnica, sino que la esencia de la técnica es más bien un modo de estar técnico en la realidad, es una comprensión técnica de la existencia. Y eso sería el problema, pues una vez más, el aspirar o el dar por sentado que la respuesta técnica a la pregunta por el ser es la respuesta definitiva. Y eso, como ya hemos dicho, pues no tiene sentido. Precisamente porque le quita el sentido a la propia pregunta. Que la pregunta por el ser, a fin de cuentas, es lo que tiene sentido de por sí. Y bueno, ya está, ¿no? Porque por aquí... Ah, no, sí, aquí sigue un poco. Bueno, no. Realmente es eso. Está bastante bien. Luego sale aquí un poco del dispositivo, tal, pero esto ya no... Ya digo, esto... Bueno, sí, venga, aquí un poquillo. La técnica se entiende como acontecimiento del ser. Es decir, la técnica se entiende como un hacer salir al ser de lo oculto. En este sentido es como que el humano se enseñorea del ser, porque a través de la comprensión técnica del mundo, de la ciencia positivista, de los experimentos, ¿no? del método científico experimental, el ser humano cree que tiene la potestad y la capacidad de forzar un acontecimiento, porque cuando tú haces un experimento, experimentas, la realidad te devuelve información, te devuelve resultados, entonces, pues a todas luces, estás provocando un acontecimiento. Entonces, dado que se parte de una comprensión epocal nuestra, contemporánea, en la que está confundido completamente el ser con el ente, pues el hecho de que podamos experimentar con la realidad se entiende como que podemos provocar acontecimientos. Y creo que esto es, y eso es un error. O sea, el acontecimiento para Heidegger es algo que sobreviene, pero el sujeto es pasivo, el sujeto no provoca el acontecimiento. Entonces creo que esto tendría algo de relación, se me está ocurriendo, con lo de los simulacros, que también es algo muy contemporáneo, en tanto que son como
pseudo acontecimientos, ¿no? Como que parece que está aconteciendo algo, pero realmente está provocado por el ser humano y por su explotación económica, capitalista, comunista o lo que sea. Entonces sería más bien simulacro de acontecimientos. Entiendo, pero esto no lo he leído lo de los simulacros, así que es más bien una cosa que se me acaba de ocurrir. Entonces sí, eso. La técnica es una actitud humana que hace como si pudiéramos provocar un acontecimiento, es decir, que nos enseñoreemos del ser. Por tanto, cualquier acción, en tanto que técnica, pasa a ser una usura. Actuamos compulsivamente con el objetivo de disponer del mundo. Es decir, provocamos que el ser se nos presente como disponible. Forzamos el acontecimiento. Y esto sería, pues se relaciona con un concepto en alemán que es Gestell, o dispositivo, armazón, que sería eso, como una compulsión que se tiene a hacer que o sea, a disponer del mundo, a disponer del ser, a forzar. Si se necesita un tipo concreto de madera, que por lo que sea, pues no se tiene acceso en no sé qué comunidad, pues entonces o se cambia el pH del suelo o la concentración de sulfito, sulfato o no sé, del suelo para que puedan crecer ahí esas plantas de eucalipto o lo que sea, o si no se va a no sé qué sitio mediante el comercio y se explota de allí la madera, tal. Entonces como esta compulsividad que hace... Voy. Que hace que eso, compulsión a disponer de todo lo real, a comprender a todo lo real, a todo ente, como existencia, es decir, como algo computable, cuantificable, acumulable y disponible para el arbitrio humano, como el ejemplo de la madera que acabo de ver. La madera se puede apilar, se puede computar, se puede calcular y está disponible para el arbitrio humano, pues para hacer cuadernos de esto. Pero en cualquier caso, el concepto este de dispositivo no lo tengo del todo claro, es bastante interesante. Y bueno, por mencionar aquí eso, que el ser humano en la comprensión técnica del mundo mantiene con todo una relación de provocación, ¿no? Como eso, de alguien que se ha enseñoreado del mundo. Y eso sería lo que, en los apuntes que no tengo, pues habla de cómo plantarle cara a eso. Pero bueno, por aquí está bien.